tus sentidos con Bajo el Umbral. No podemos ser ajenos a la contingencia planetaria existente hoy en día. Naciones contra naciones, presidentes defendiendo según ellos lo que es justo bajo sus intereses a veces macabros. Gente inocente perdiendo la vida de forma inhumana. Amenazas de guerra nuclear por parte de humanos que ostentan el poder en una nación sumergida en la dictadura, como es el caso de Kim Jong-un, un ser que su paso será miserable y despiadado en esta vida. Al igual que Vladimir Putin, un asesino que no le importa absolutamente nada, ni los más ancianos ni los niños, y como jugando en un patio de un colegio se pelea por ser el mejor contra su enemigo, Biden o Zelensky. Este planeta siempre ha estado en una constante alarma mundial, de alguna u otra forma, mientras los que miramos desde más abajo, como los que tienen el poder de apretar el botón, juegan con sus egos. ¿Qué ocurre entonces con la vida humana? ¿Siempre seremos presas de estas mentes enfermas y miserables que atentan contra la vida de los inocentes? Y en este caminar de nuestra vida, a quienes nos fascina el misterio, nos preguntamos, ¿realmente estamos solos en todo esto? ¿Hay alguien que pueda hacer algo considerando que en esta tierra mandan los más poderosos? Miro al cielo y más allá de lo espiritual me pregunto, ¿hay más seres lejanos que estén interesados en poder ayudarnos? ¿Seres extraterrestres, seres con inteligencia superior? Con una tecnología que nuestra limitadamente aún no es capaz de entender. Y si los hay, estos gobiernos han sido realmente claros y sinceros con nosotros y su existencia. Esta noche queremos compartir con usted, que está al otro lado de los auriculares, de los audífonos, ¿qué pensamos de la relación extraterrestre-gobierno? Les saluda e invita quien les habla, Andrés Ferreira, para que seamos parte todos juntos de este podcast Bajo el Umbral. Y recuerden, no poseemos la verdad, solo amamos el misterio. Le damos la bienvenida a todos los que se están uniendo en vivo a través de nuestra página de Facebook Live y de YouTube. También pueden encontrarnos posteriormente y calificar y seguir en Spotify e iVoox. Esta vez estoy solo en la habitación estudio, aunque solo nunca estoy, espiritualmente. Desde el más allá nos acompaña nada más y nada menos, activando su micrófono, por supuesto, el pastor del misterio. Ya le encontré otro seudónimo que deja sus bendiciones esparcidas por el virginal campo de la oscuridad. El perito, el avesado, el águila del misterio, Miguel Ferreira, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Estuve todo un día tratando de hacerla. Sí, lo que pasa es que un amigo por ahí me dice el pastor, y nadie sabía por qué, pero Andrés dilucidó algo de la verdad. Dejémoslo. Sí. Y desde el principio, desde las hermosas tierras sureñas, ese halo de misterio, ese halo, ¿cómo decirlo?
ese gustillo, esa sapiencia, el castrense de los cielos, el marcial del misterio, quien pone a la investigación en terreno a sus pies, el profesor de CIFAP, Temuco, don Cristian Sepúlveda. Hola Andrés, hola Miguel, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación nuevamente a estar en su programa. Un gusto también estar con ustedes en esta nueva edición, digamos. Y bueno, contento de estar nuevamente con ustedes y tratar de hablar de estos fenómenos, estos misterios, ¿cierto? Que tanto a los tres nos gustan. Y por lo tanto, ¿cierto? Ustedes hacen este programa y estos podcasts, estas en vivos, digamos, a través de las distintas plataformas que ustedes tienen, para dar a conocer, ¿cierto?, a la gente sobre lo que ocurren, en este caso, fenómenos paranormales o fenómenos aéreos que claro, hacen, ¿cierto?, sobre nuestras cabezas, y que hasta el día de hoy, como digo, dentro de la presentación que vamos a ver más tarde, más adelante, todavía no hay una explicación, digamos, con respecto a estos fenómenos. Oye, hace tiempo que no hacíamos el podcast por diferentes razones. La última, una faringite mía y cansancio, y la edad. Pero acá estamos. A ver, Miguel está... Háblame, por favor, para ver el nivel. Hola, hola. Hola. ¿Puedes decir Bueno. algo más de hola, hola? Bueno, que como es... Ahí sí. Yo, a mí se me vino a la mente inmediatamente Kubrick, aunque es un director bastante aborrecido. Bueno, él falleció ya, pero me acuerdo cuando me llevaron a ver 2001 Odisea del Espacio. La secuela, no estoy segura, se la dirigió Kubrick, que era el año 2000, era otra fecha, año 2000 y tanto, el año que hacemos contacto. Sí, creo que no algo así era, ¿no es cierto, sí, profe? Sí, pero creo que No, creo que no lo hizo él. No lo hizo él, no. ¿Cómo se llama? Claro. La productora, no me acuerdo si era Warner Brothers, no me recuerdo. Quiso, Sí, al ver que hubo tanta, digamos, éxito, que quiso hacer una secuela, pero creo que no le fue muy bien. Sí, y me acordé de eso porque cuando fuimos al Cinerama, imagínense, me está cayendo el carnet, pero y vi todo ese mundo de los astronautas. De hecho, mi hermano siempre me hace broma, me dice, acuérdate que tú querías ser astronauta cuando niño. ¿Quién no iba a querer ser astronauta viendo todo eso? Imagínate. Claro, sí. Hasta yo también me hubiese gustado. Pero nací en el país equivocado. Claro que sí, pues. Y me acuerdo de esos diarios antiguos, La Tercera, me acuerdo de esa oleada de ovni, que uno si agarraba las noticias valga la redundancia, en las noticias en la tele, se quedaba con eso. Y sí, era claro. bonito, eran bonitos esos tiempos. Eran bonitos. No existían tantas redes sociales como ahora, pues ahora algo ocurre en algún rincón del planeta y a los minutos ya se sabe. Para los que les gusta este tema, digamos, relacionados con misterio, digamos, esta cosa del internet fue una gran ayuda en el sentido de, bueno, igual aparecen fake news, pero saber algo que ocurrió, no sé, en Indonesia a los minutos, cosa que estamos hablando de los años 80, 90, pasaban semanas y quizás meses en que llegara esa información. Ahora, por ejemplo, es casi instantáneo. Yo puedo subir, no sé, pues veo una luz extraña, la videograbo, la subo a mis redes y a los minutos está quizás dando vuelta en todas partes del mundo. Si es espectacular, obviamente van a salir noticieros quizás de dónde. Y uno no se imagina el alcance que tienen las redes hoy en día en este sentido, digamos, de la información. Los chicos ahora, por ejemplo, nosotros usábamos los libros, usábamos enciclopedias, para buscar información. Ahora no, pues ahora como dicen ellos, el término que se ocupa bastante, lo googleo y wow, encuentro la información. Claro que hay que ver qué es lo que es falso, qué es lo que está exagerado, etcétera, etcétera, pero
está la información ahí, dando vuelta. Caballeros, en honor al tiempo, hoy día vamos a hablar sobre la relación que hay del gobierno, de distintos gobiernos, con el fenómeno OVNI, UAP, UFO, Alien, etcétera, platillos voladores y muchos más. Largo, etcétera. Largo, etcétera. Cristian Sepúlveda de CIFAP Temuco nos envió un extenso material para hablar hoy día, a ver si alcanzamos a hacerlo todo, o si no, tendríamos que hacerlo por partes, como dice Frankenstein. Claro. Sí, es bastante extenso, hay harta información dando vuelta. Traté de ser lo más sintético posible, digamos, en el sentido del tema de la información, pero yo creo que a ver, he visto grupos, he visto publicaciones, ¿cierto?, que como que desconfían un poco de la información que les vamos a presentar hoy día. Claro. En el sentido de que como si fuera otro país, tal vez los tomarían más en cuenta, pero como lamentablemente la historia, digamos, de la ufología, junto con el gobierno, en este caso que vamos a analizar, de los Estados Unidos, nunca ha sido muy buena, ¿ya? Los norteamericanos siempre han querido, ¿cierto?, en este caso, ensuciar un poco el tema, en el sentido de que, no sé, las razones serán ocultar armas o algún tipo de experimento, etcétera, etcétera. Pero cuando salen este tipo de noticias, cuando habla el Pentágono, cuando habla el gobierno, siempre se mira con un poquito de desconfianza de la información que se está entregando. Legítimas razones pueden haber, perfecto, pero igual hay que tener cuidado, o sea, en el sentido de que igual hay que tener un poco de observación de lo que ellos están entregando, ¿cierto?, a nivel, digamos, de las redes, digamos, en este caso de las noticias, etcétera, etcétera. Y como ven ahí ustedes en la presentación, aparece ahí un piloto, ¿cierto?, y al lado de él, ¿cierto?, un extraño fenómeno que hoy en día ya no se llama OVNI para las Fuerzas Armadas Americanas, sino que se llama, o que se puede decir, ¿cierto?, como un fenómeno aéreo no identificado, ¿ya? O un FANI, que le decimos acá en Latinoamérica, y en Estados Unidos le hablan, ¿cierto?, sobre los UAP, que significaría Unknown Phenomenal Aéreo. Y a propósito de lo que dice ahí esa frase, yo no quiero Qué buena esa frase, quiero saber, el ya fallecido Carl Sagan, ¿ya? Y obviamente todo este tipo de material que nosotros vemos, ¿cierto?, y que aparece después a la luz, siempre es algo confidencial. Siempre se ha tratado esta materia, principalmente, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel mundial, digamos, en muchos países, y lo que vamos a ver más adelante, si es que alcanza el tiempo. Muchos de estos incidentes siempre se han tratado de una forma confidencial, ya sea la Fuerza Aérea, Ejército, Armada, o cualquier rama de las Fuerzas Armadas de algún lugar del mundo, digamos, de algún país, siempre lo toca con un tema de confidencialidad, ¿ya? Es decir, reunir la información y las conclusiones o los análisis que ellos llegan siempre se mantienen en secreto. Yo te interrumpo un momento, Cristian, sí, porque hemos hecho esta pregunta, pero venía pensando yo, ¿por qué el tema extraterrestre? Porque, como le decía en la introducción, que se me vino la contingencia política que estamos viviendo, que de nuevamente estamos esperando que un enfermo de mente apriete el botón por una guerra nuclear. No había pasado esto, obviamente antes sí había pasado, pero ahora ahora sí que es inminente. Es inminente y es una cosa de tecnología más avanzada que no solamente un país está ahí tanteando el terreno. Pero una pregunta a los dos, Miguel, ¿por qué si el tema extraterrestre se toma a la ligera? ¿Por qué los noticieros no hablan del por ejemplo, lo que estaba hablando Cristian del Pentágono y todo eso? ¿Por qué no se nombra si puede ser una amenaza y puede ser una ayuda? ¿Por qué crees tú que los noticieros, periódicos, radio, televisión no toman este tema en serio, Miguel? El tema OVNI, dices tú. La relación que tienen las noticias con respecto a la existencia de la vida extraterrestre a través de los gobiernos, o sea, de una información oficial, no de personas, no como tu amigo Sixto Paz, que dice algo y va a salir la noticia. No es mi amigo. Todo lo contrario. Oye,
Lo que pasa es que cuando vi una película que nombraban al quinto poder, que se dice la prensa, yo creo que acá hay mucho asunto de lo que a ti te conviene, lo que vende. A veces vemos noticias que son absurdas, pero venden. O sea, aquí lo que prima, yo creo que es el rating. Y yo creo que ya pasó el tiempo en donde se hablaban de ovni, me acuerdo, o de, ¿te acuerdas tú de ese ovni grandote que se supone que estaba fuera de estaba en la atmósfera terrestre? Los momentos bonitos que yo te digo, porque uno lo hacía soñar, lo hacía fantasear con algunas cosas. Yo creo que ahora importan otras cosas. O sea, nosotros estamos casi en vías de extinción en el asunto del misterio, y que, por ejemplo, el profesor ahí traiga un material totalmente interesante, muy interesante, y no creo que lo vaya a ver en las noticias. O sea, a veces a lo mejor ahí queda, digamos, un vacío, a lo mejor, y ponen alguna noticia. Claro. Pero no creo que sea la prioridad en los noticieros dar a entender este tipo de noticias, digamos. A lo mejor no les conviene, estoy hablando desde la ignorancia, a lo mejor, ¿me entiendes? Como dices tú, los gobiernos las potencias tienden a ocultar muchas cosas, Claro. ¿me entiendes? Y lo último que te puedo decir es que si Chile fuera una potencia, quizás a lo mejor actuaría de la misma manera. No sé, ¿me entiendes? A mí me pasó una pequeña anécdota con una periodista de Canal 13 de acá de Santiago de Chile, que está viviendo en Italia, y ella posteó una foto en Instagram de un graffiti que hacía alusión a la vida extraterrestre, y ella abajo ponía unas caritas sonrientes, como riéndose de la... Y abajo le puse: ¿cuándo va a ser que los periodistas profesionales como tú tomen el tema extraterrestre en serio? Y me respondió con otras caritas sonrientes, y eso fue el término de la conversación. Cristian. Sí, interesante, digamos. Es que eso, como ya llevamos más de 70 años, ya hablando de esto, más teorías que certezas, digamos, porque el tema extraterrestre todavía sigue siendo un tema, ¿cómo te digo?, una hipótesis. No hay evidencia, es una de las posibles explicaciones a estos tipos de fenómenos, digamos, aéreos, pero puede haber, bueno, aquí vamos a ver, ¿cierto?, más adelante, se abre este informe que yo les traje hoy día, ¿cierto?, que ya del año 2021, perdón, que se dio a conocer esto. Se habla, ¿cierto?, dentro de los otros posibles explicaciones, ¿cierto?, este tipo de fenómenos. El Pentágono, ¿cierto?, la agencia de inteligencia deja abierta la posibilidad de que posiblemente sean tecnologías, ya que ellos no están seguros, claro, de origen extraterrestre. Y lo otro es que, obviamente, ¿cierto?, el tema extraterrestre está sido tan manipulado, manoseado, ¿cierto?, que después se descubre que no, que eran maquetas, no, que era una farsa, no, que alguien estaba haciendo una broma. Entonces, al final ya, si hay alguien detrás que no quiere que esto se sepa, lo ha logrado perfectamente, o sea, a través de distintos tipos de desinformación. Lamentable, ¿eh? Porque sí, o sea, yo creo que existe vida extraterrestre diferente, pero están ahí y están acá, según yo. Y debiera ser un tema como es tema ahora en el Senado de Estados Unidos y todo eso. Cristian. Sí, acuérdate que tenemos un comité, el CEFA, que ahora es una sección, pero que no ha, tengo entendido, algunos investigadores, ¿cierto?, del fenómeno acá en Chile no ha cumplido las expectativas como se pensó cuando se originó. Estamos hablando del año 98, 99 más o menos aproximadamente, cuando se fundó, digamos, se hizo este comité, digamos, debido, claro, ¿cierto?, a los distintos fenómenos que ocurrían en los cielos de nuestro país, y que presentaban ciertas características de posiblemente peligro para la navegación civil y militar, ¿cierto?, este tipo de luces que veía la gente, ciertos pilotos, digamos, profesionales, claro, y que requería, ¿cierto?, en aquella época, ¿cierto?, un estudio más acabado, ¿cierto?, pero tengo entendido, y por lo que yo he escuchado en algunos videos, ¿cierto?, algunos en vivo, algunos podcasts, también algunos grupos de WhatsApp que estoy inscrito, que para la mayoría de los investigadores chilenos no ha sido una
no ha cumplido las expectativas que se pensó cuando se creó esta comisión o esta sección. Ahora se llama sección, ¿ya? Claro. Ya no es una comisión. Bueno, ellos se lo pierden. Exactamente. Bueno, y como decía, este fenómeno aéreo en la actualidad, ¿cierto? Ya de a poco se ha ido desclasificando, según ahí, ¿cierto? La imagen que tú estás mostrando, Andrés. De a poco, ¿cierto? Algunos gobiernos, ¿cierto? En este caso, que creó, ¿cierto? Una cosa de wow, dijeron todos, ¿cierto? Que el gobierno norteamericano y principalmente su agencia de inteligencia empezara a hablar de estos fenómenos abiertamente, es decir, ya entre comillas abiertamente, porque se le obligó, según la ley de desclasificación de información, fueron obligados, ¿cierto?, estos organismos, militares o, de inteligencia a dar a conocer, ¿cierto?, sus archivos, y de lo cual, ¿cierto?, se emitió un informe, el que vamos a analizar hoy día, que tiene aproximadamente unas 144, informes, ¿cierto?, se analizó ahí, tú ves ahí las imágenes. Qué buen trabajo, ¿ah? Sí, donde se desclasificó mucha información, ya, y la gente tuvo acceso, según la página de Volt, creo que es la que obligó, ¿cierto?, a través de la ley de desclasificación, que, el Pentágono en este caso y otras agencias, de inteligencia norteamericana empezaron ya a liberar sus archivos secretos, y ahí, ¿cierto?, ya se clarificó el tema, ya se cambió, ya no son ovnis, ya significan ahora, son undefined aerial phenomena, o sea, ya hablamos de fenómenos aéreos no identificados, que sería la traducción en español, o FANI, que le llaman algunos acá en nuestro país. Ya claro. Dice, ¿cierto? Ya se cambió el término de UFO o OVNIs a fenómenos aéreos no identificados, UAP o FANIs. Y siempre se le ha dado, siempre, y ahí está puse esa imagen, siempre ha tenido un tema de alto secreto. ¿Por qué? Puede ser porque a lo mejor las fuerzas aéreas o las fuerzas armadas se han dado cuenta que ante este fenómeno no sé si más adelante ustedes podemos hablar en un futuro, de las fuerzas aéreas, o sea, de los ejércitos militares versus ovnis. Podemos hablar en un momento, en donde aviones, ¿cierto?, de última generación, dependiendo de la época, no han sido capaces de poder dañar este tipo de artefactos, ¿cierto?, que han sido vistos, ¿cierto?, en los cielos y que envían aviones a detectarlo. Lo otro, ahí tú estás mostrando, normalmente los documentos siempre vienen tachados, siempre se entrega parte de la información, no 100%. Ahí habla de 2.800 páginas, ¿cierto?, que se entregaron, que se liberaron, pero la mayoría de las veces vienen de esta forma. Y ahí está el informe preliminar, ¿cierto?, de estos fenómenos aéreos anómalos, que esto más o menos del año 2021 aproximadamente se hizo este informe, se entregó, ¿cierto?, a las autoridades correspondientes. Y ¿qué es lo que dice realmente este informe? Que habla, ¿cierto?, justamente de los ovnis, según el Pentágono, es que, no sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. El informe, ¿cierto?, del Director Nacional de Inteligencia dice que reúne, en este caso, archivos militares clasificados, siempre clasificados, claro, manteniendo abierta la teoría alienígena. En todo caso, muchos dicen que no, pero sí, hablan ellos de posible, ¿cierto?, intervención alienígena en nuestro planeta, aunque los funcionarios, obviamente del Pentágono, dejan claro que el objetivo de ellos, ¿cierto?, era ver si realmente estos fenómenos aéreos representaban una real amenaza, no solamente para Estados Unidos, sino que a nivel global, ¿ya? Claro. Esa era la preocupación que tenía, y siempre, todas las entidades, militares siempre han tenido esa preocupación de que realmente estos fenómenos son una amenaza, sí o no. Lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, cuando se creó el CEFA, ¿ya? Y ahí, obviamente, el Pentágono, y aparece un pequeño extracto de páginas en Internet de noticias, donde dio un paso, ¿cierto?, el Pentágono sin precedentes, dice aquí, al lanzar 3 videos que tuvo obligadamente decir que eran reales, ya que ellos los tenían, que ya sabían de esta existencia de estos 3 videos, se vio obligado a través de esta ley de liberación de información a decir que sí, que esos 3 videos que ya, yo creo que ustedes ya lo han visto, ¿cierto?, sí, muchas veces en algunas páginas, se vio obligado el Pentágono a decir que sí, que esos videos son reales, son sacados de aviones, ¿cierto?, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y que no saben qué es lo que son. O sea,
se grabaron a través de esto y se creó este programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, ya la AATIP, donde investigó estos fenómenos, se produjeron, o sea, se entregaron recursos, no me recuerdo si eran 12 o 20 millones de dólares a este programa, sí, eso escuché para poder, ¿sí? Para investigar estos fenómenos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el logo oficial, teóricamente oficial, ¿cierto?, de esta organismo, ¿cierto?, dependiente, o sea, del Estado norteamericano, y ahí tenemos, ¿cierto?, algunas imágenes, ¿cierto?, que se liberaron, y la primera, ¿cierto?, del USS Nimitz, ya, donde, digamos, a través de una grabación de estas cámaras FLIR, ya, muestra un objeto de forma oblonga, perdón, que se acelera a la vista de los sensores, es decir, como que el sensor trata de captarlo, al parecer, el objeto sabe que lo está observando, y hace movimiento, ¿cierto?, para que esta cámara, ¿cierto?, no enfoque bien, al parecer. Claro. Da la impresión que hay un fenómeno inteligente detrás, ¿ya? Ahí tenemos dos más. Una pregunta para Miguel. Si tú fueras extraterrestre, Miguel, en qué parte del planeta te gustaría, o qué interés tendrías tú en el planeta? Porque vemos estos objetos que se muestran, obviamente saben que se están mostrando, hay un movimiento inteligente y ahora ya no sé, para un escéptico no sé qué otra cosa tendría que pasar para decir que es falso. Pero tú, Miguel, si fueras extraterrestre y llegara a la Tierra, ¿cuál sería tu interés? O sea, obviamente sacando el ganado. Mi interés sería saber cómo el ser humano se fue extinguiendo de a poco, aprender de los errores, creo, y aprendería, yo creo que de las civilizaciones antiguas, pero más que nada aprender. O sea, es como mirar al vecino de al lado que tiene una familia disfuncional y quizás decir no quiero cometer los mismos errores. Porque creo que una inteligencia superior, más que entregar conocimiento, yo creo que aprende de los errores, creo yo. Y si hay civilizaciones que yo creo que sí las hay, imagínate cuán grande es el universo, yo creo que se ha estado aprendiendo, creo yo, si son inteligencias superiores. La misma energía nuclear, ¿me entiendes? Cómo repartir los, digamos no iba a decir la comida, bueno, Sí. el sustento que tiene el planeta. Claro, los recursos. Y lo otro no. Los recursos, sí, gracias, los recursos y cómo repartirlo de mejor manera. O sea, lo que en la introducción que tú diste, que fue, a mí me encantó, y yo creo que una inteligencia superior, como serían los extraterrestres, no tendrían que tener ningún líder. Yo creo que cada uno sabría qué es lo que tiene que hacer. Qué importante. Es lo que me imagino yo en realidad. Qué buen comentario ese. Qué buen comentario. Alguna vez lo escuché en un posible abducido. Que no hay líderes, sino que cada uno sabe que es su propio líder y su propio, como Dios, se podría decir. Sin desconocer, siempre yo he escuchado a los posibles, y pongo posibles en negritas, contactados. Siempre dicen que hay un creador, pero muy diferente a lo que nosotros creemos. Profesor, por favor. Claro. Sí, no, bien, súper bien, ¿no? Todas las teorías, todos los comentarios, estos son bienvenidos porque obviamente esto no está 100% resuelto, ¿ya? Todavía siguen habiendo muchas dudas, ¿ya? Yo también tengo mis dudas con respecto, ¿cierto?, a esta fenomenología, digamos, si es terrestre, si es algún tipo de fenómeno natural que tiene algún tipo de inteligencia, ¿ya? Etcétera, etcétera. Aunque no descarto tampoco la teoría extraterrestre, ¿ya? Si eso tampoco nunca lo he negado, porque es una de las tantas posibilidades que da este fenómeno, ¿cierto?, a entregar, ¿cierto?, algún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, respuesta, ¿cierto?, a lo que está viendo la gente de repente en las noches, en los cielos, estas luces nocturnas, estas luces que brillan, y eso es lo interesante de este fenómeno, porque hay veces, ¿cierto?, que tú ves luces,
¿ya? Luces extrañas. Y hay otras veces que los testigos, por X motivo, no tienen una cámara a mano, pero ven naves, ¿ya? Estructuras metálicas, ¿cierto? Que es la típica fenomenología clásica, ¿cierto? El fenómeno ovni de los platillos voladores, ¿ya? Pero interesante lo que plantea Miguel. Sí, porque tiene bueno, tiene sí, un trasfondo totalmente desarrollo mental y espiritual. por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Bueno, yo decía ahí, tenemos esas dos imágenes, ¿cierto? Que fueron captadas, ¿cierto? A través digamos, de los portaaviones, de este caso Roosevelt, que no sé si Miguel o Andrés saben, ¿cierto? Que no puede haber absolutamente, cuando están en estos ejercicios militares, no puede haber absolutamente nada cerca de estos portaaviones. Absolutamente nada. Si no está autorizado, claro, obviamente, a volar cerca. Claro. Y estas cosas burlan, ¿cierto? En nuestras palabras, estos, entre comillas, cinturones de seguridad. Y eso es lo que más los sorprende. Por eso que los norteamericanos, y vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que están convencidos de que algún tipo de tecnología extranjera, no extraterrestre, claro, pero sí están convencidos que o son los chinos o son los rusos. Claro. Ahí tenemos. ¿Ya? Bueno, y dice que, bueno, diverso esto, ahí habla, ¿cierto? De, digamos, de que el departamento, según este informe, no se tratarían, según ellos, ¿cierto? En este caso, de extraterrestres, sino que de algún tipo, como les decía yo, de artefacto tecnológico creado posiblemente por algún rival extranjero y obviamente desconocido, obviamente por los pilotos que tuvieron la oportunidad en este caso de grabar, ¿cierto? Y observar este tipo de fenómenos llamados UAP hoy en día o fenómenos aéreos anómalos en la actualidad. Claro. Y obviamente este informe se basa en perdón, discúlpame Miguel. No. Perdón. Bueno, este informe... Sí. No, disculpe, profe. Lo que pasa es que yo quería hacer una pregunta. Te quería hacer una pregunta, profe. Sí, claro. ¿Tú crees que estamos preparados como para un encuentro con extraterrestres? Digamos, preparados, yo digo, en todo sentido. No. ¿Me entiendes? O sea, de entender el fenómeno, yo creo, de entenderlo a ellos. ¿Estamos preparados? Yo creo que no. No, así como estamos en este momento, como está la humanidad, ¿cierto? Que se supone ya hemos pasado por 2 guerras mundiales, imagínate, hemos pasado por 2 guerras mundiales y una sucesiva de pequeñas guerras, Vietnam, Corea y otras más, ¿cierto? Que han ocurrido. Y ahora que estamos a punto, ¿cierto? Yo me recuerdo cuando niños hablábamos de la Guerra Fría, ¿cierto? Etcétera, de los 2 bloques, el soviético y el americano, ¿cierto? Y con el constante miedo de cuando uno era chico de que no pasara nada, de que Estados Unidos y la Unión Soviética exacto, no se... Y cuando salió Rocky 4 con Sylvester Stallone, uno bien ahí, claro, los norteamericanos son los buenos. Exacto, y estamos volviendo a lo mismo, ¿ya? O sea, en otras palabras, la humanidad no entendió, no aprendió nada en este tiempo, después de la caída del muro de Berlín, 89. Es terrible. El día de hoy, o sea, no aprendimos absolutamente nada. Y si tú, por ejemplo, me hablas de que si estamos preparados, lamentablemente no estamos preparados. Si es que existe esta vida extraterrestre, yo creo que ellos ya se dieron cuenta de que nuestra humanidad siempre los va a ver como una amenaza, así como lo está viendo Estados Unidos, ¿cierto? Que ellos los ven como una amenaza. Una amenaza, claro, a sus intereses, en este caso, de dominio del espacio aéreo. Bueno, lamentablemente estamos en una prehistoria social, aunque algunos crean que están viviendo en el futuro, pero bueno, le falta mucho para eso. Estamos haciendo podcast Bajo el Umbral con Miguel Ferreira y Cristian Sepúlveda, uno desde el más allá y el otro desde Temuco. Uno del Sure. Sí, del Sure. Nos pueden encontrar en Spotify, en evox.com, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Si usted nos da me gusta, si usted nos comparte, nos sigue, y cuando termine su tránsito por esta vida, en el cielo lo van a recibir con los brazos abiertos, lo más probable. Si dice que viene de parte de Bajo el Umbral. Tiene la llave asegurada. Hagamos un poquito de humor porque la tensión mundial, la tensión mundial está muy fea. Entonces se ve cada cosa entre Ucrania, Rusia, Putin, Kim Jong-un y todo eso. Claro que sí. Esas basuras de... Miguel, no, algo yo sé. Ahora no sé si has visto...
Perdón, profe, dele nomás. Sí, no te preocupes. No, si han visto la última, unas imágenes que salen por ahí, ya sea en Instagram o en otras redes, ¿cierto? Rusos entregándose. El otro día veía un blindado ruso, ¿cierto? Con bandera blanca entregándose a los, digamos, en este caso a los ucranianos. O sea, superpotencia, me da la impresión que sus soldados no están muy convencidos de esta guerra. No es como en la Segunda Guerra Mundial, que tenías un enemigo que era, digamos, el mal, personificado por Adolf Hitler. Ahora no es así, ¿ya? Si pasara algo acá, por ejemplo, en Chile con nuestros vecinos, no sé si sería la misma convocatoria que ocurrió en la Guerra del Pacífico. Claro. Y obviamente estas nuevas generaciones, ¿cierto? Rusas, hablemoslo así, no tienen el mismo fanatismo que tenían sus padres o sus abuelos, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto? A lo que hablaban, ¿cierto? De los fascistas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ahora resulta que es al revés, ellos son los que invadieron, lo mismo que ocurrió en Afganistán. Claro. Una guerra impopular, lo mismo que pasó en Vietnam por los Estados Unidos. En Corea se justificó posiblemente, pero en Vietnam ya eran otros tiempos, muy distintos, ¿cierto? Y lo que ocurrió ahora, por ejemplo, hace poco, lo que hizo Estados Unidos después de retirarse, tuvieron 20 años en Afganistán, de una guerra, creo que la más larga que ha tenido Estados Unidos, justificando, ¿cierto?, la invasión a Afganistán debido, ¿cierto?, a los ataques del 11 de septiembre, cosa que el pueblo americano apoyó, ¿cierto?, a Bush, etcétera. Aunque aparecieron después otras teorías de que falsificó, por ejemplo, antes de ir a Afganistán, informes, ¿cierto?, de armas de destrucción masiva en Irak, justamente para derrocar a Saddam Hussein. Y luego, ¿cierto?, aparecen las Torres Gemelas, ¿cierto?, la destrucción de 2001. Y obviamente estuvieron 20 años ahí en una guerra que no justificó en ningún caso. O sea, se fueron los republicanos e inmediatamente se dejaron caer los talibanes, y hoy en día están con un régimen, pero que, no sé, pues una dictadura, por decirlo así, donde la gente ya no puede decir nada porque todos lo consideran malo. Y ahora, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con Rusia, ¿cierto? Este personaje que en un principio, ¿cierto?, se hablaba del diálogo, ¿cierto?, y de repente decidió invadir Ucrania, y echándose toda la comunidad internacional encima. Exactamente. Nos falta el personaje que sale de vez en cuando jodiéndola. Claro. ¿Qué iba a decir tú, Miguel? Sí. Yo soy el hombre de las preguntas. Yo tenía una pregunta a ustedes dos. Quizás me van a encontrar un poco que defiendo a las potencias y todo. Yo siempre he dicho, Chile, si fuera potencia, quizás haría exactamente lo mismo que hace Estados Unidos y Unión Soviética, no. Rusia, ¿me entiendes? Pero mi pregunta va a, si ustedes fueran potencia, digamos, y llegara una inteligencia extraterrestre, y que esta inteligencia les dijera, yo te voy a enseñar, te voy a enseñar tecnología, cosas que nunca has visto, pero esto lo tienes que mantener en secreto porque lo quiero mantener controlado. ¿Ustedes lo mantendrían en secreto o lo divulgarían, digamos, libremente para que toda la gente supiera? Esa sería más o menos mi pregunta. Para los dos. Conociendo cómo son los seres humanos, por supuesto que lo mantendría en secreto, porque si eso me da una ventaja estratégica, ¿cierto?, frente a mis, entre comillas, rivales de otros países, obviamente lo mantendría en secreto. Exacto. Yo creo que depende del contexto, de qué sociedad estamos viviendo, porque si de qué te sirve estar ocultando algo tan obvio para mí, es una opinión personal, pero yo creo que no es ocultarlo o no ocultarlo, sino que cómo lo estás ocultando, la forma de cómo ocultarlo. Así que, y ahora, como yo decía, se respeta todas las creencias y las no creencias, hay escépticos para todo. Perfecto. Pero sí, ¿tú vas a negar el fenómeno OVNI 2022, casi 2023? ¿Cómo? ¿Cómo se puede negar? Yo No, hago la pregunta general, o sea, para un escéptico. Entonces, ensuciándolo. Ok. Ensuciándolo, claro. Tirando fake news. Sí. Así de simple. ¿Y sabes lo que me vino a la mente, profe? Disculpa. Me vino el caso Roswell, que para mí, de forma muy personal,
para mí fue ensuciar un caso que pudo, no estoy convencido todavía, Era hermoso. pudo haber sido real. Hicieron hicieron esa película falsa como para ensuciar, digamos, lo real, entre comillas. Es que por lo que yo he leído y he visto también y he escuchado algunos, bueno, cosas de buscar en YouTube, ciertos congresos internacionales de ufología, el caso Roswell al parecer es real, o sea, algo cayó. Algo cayó. Muchos hablan de algún tipo de tecnología terrestre, algún tipo de experimento que estaban haciendo los norteamericanos, y era más fácil esconderlo a través de decir, no, que cayó un ovni, después lo desacredito, porque en un principio acuérdense que el diario que aparece de Roswell decía que ellos habían recuperado un disco volador, ya, decían Flying Saucers, Claro. y resulta que después al otro día se retractaron, y dijeron no, que era un globo meteorológico. Hay algo ahí extraño, ¿por qué se retractan? Después El proyecto Mogul. Mogul, claro, los globos, estos Mogul, de verla, ¿cierto? Lo que había, ¿cierto? Las explosiones nucleares que hacían los soviéticos, miles de kilómetros de distancia. Pero hay algo ahí. Lo mismo, no sé si ustedes han escuchado lo del caso Paiwano acá en Chile. Paiwano, el Roswell chileno, como. Claro, que cayó algo que le preocupa, porque muchos dicen, no, que la gente estaba viendo, no, lo vio todo el pueblo. Acuérdate que Paiwano no es un pueblo muy grande, que lo haya visto todo el pueblo, que cayó algo en el Cerro Las Moyacas, y que después al otro día aparezcan piedras pintadas cuando la gente, la noche, madrugada, etcétera, y gente que trabaja, ¿cierto? Colectiveros que están toda la noche dando vueltas, vieron camiones militares, se escucharon helicópteros, ¿cierto? Helicópteros, claro. Y que después al otro día aparezcan unas piedras blancas pintadas, y eso es lo que la gente estaba viendo, porque esa fue la versión oficial. Carabineros fue al lugar y fueron, según dicen, yo no estoy seguro, yo no hice las entrevistas, pero que fueron amenazados por personal militar sin insignia, Claro. sin rangos, sin distinción. Obviamente el carabinero estaba en desventaja, obviamente, ya sea numérica y de armamento, y decidieron mejor retirarse ante un eventual, digamos, conflicto ahí. Pero de que fueron amenazados, sí, hay carabineros que, por lo que yo tengo entendido, sí vieron personal militar. Pero ¿de qué país? Claro. No sabrían decirlo, pero no tenían ningún distintivo. Siguiendo con tu información, profe, ¿en qué íbamos, profesor? Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Estamos en el aula del misterio. Sí, bueno, yo les quise traer esto, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto? A estos fenómenos, esto que ocurrió ya hace el año 2021, donde se liberó esta información, ¿ya? Todo, digamos, aquí obviamente que los funcionarios dicen que muchos de estos UAP o estos FANI o estos OVNIs, si alguien quiere llamarlos todavía como OVNI, no está, no sería ridiculizado, ¿cierto? Simplemente puede ser, ¿cierto? Algunos globos que se descubrieron que era, de los 144 casos que hablan acá, uno, ¿cierto? Se supo que era una especie de globo, ¿cierto? Meteorológico u otro. Y el resto de los 143 casos, ¿cierto? No pudieron encontrarse ninguna explicación ante estos, digamos, fenómenos que reportaban, ¿cierto? Principalmente militares, principalmente gente que conoce lo que hay en el cielo y que no los pueda diferenciar, lo mismo que en el caso de estos 3 videos. Si uno se pone a buscar en las redes sociales o en YouTube y otros lugares, se van a dar cuenta, y ahí tenemos, ¿cierto? Algunos prototipos, ¿cierto? De secretos que de a poquito han ido saliendo, ¿cierto? A la luz. Lamentablemente, no sé si puedes cambiar a la otra, empiezan a aparecer estos famosos drones, ya, tecnología no muy antigua, o sea, en el sentido de, sí, llevan años desarrollándose, pero de reciente, ahora que, digamos, la guerra en Afganistán, empezaron a aparecer muchos de estos tipos de drones, de distintos tipos, obviamente, ¿cierto? Que el piloto, se llaman UAV, son aeronaves no tripuladas, en otras palabras, en donde el piloto está salvo viene a ser un verdadero platillo volador, si tú te fijas, los ovnis triangulares que aparecieron, que vamos a ver más ahí un poquito más adelante. La Armada, ¿cierto? Vio este tipo de ovnis triangulares y la teoría es que estaban viendo drones muy similares a ese, no eran ovnis. Y las posibles explicaciones que da acá, ¿cierto? Este informe es que posiblemente pueden ser desórdenes de tipo aéreo, que en este caso pueden ser globos meteorológicos, vehículos, ¿cierto? Como drones. Por favor. Por favor. Pero esa es la explicación que ellos dan, No, ¿ya? Ya, No la estoy dando yo,
¿ya? Es lo que dice el informe. Claro. ¿Ok? Ahora, te guste o no te guste, pero eso es lo que ellos han tratado, ¿cierto? No, es que ya, es que como lo que decía adelante, como ya, pues, pongámonos serios, ¿hasta cuándo? Es como el político que viene a vender su nueva constitución, esto es lo mejor. Ya. Claro, una cosa así. Lo otro, por ejemplo, si no sé si la puedes cambiar, de tipo fenómenos atmosféricos que a lo mejor, ¿cierto? No lo hemos podido identificar bien, ¿cierto? Todavía faltan estudios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Imagínate esa tremenda tormenta eléctrica ahí, ya, generándose. No sé si puedes cambiar la otra. Sí, profe. Sí. Juan Manuel Pérez, nuestra Trinidad del Misterio, Miguel, Sí, está conectado desde, bueno, obviamente de Sevilla, España, de ahí, donde el fuego es hielo, porque él es el fuego. Dice, buenas noches, las películas americanas siempre intoxican y magnifican algo para catalogarlo de fantasía. Y también te dice a ti, profe Cristian, buenas noches, recién pude conectarme, este señor está muy preparado y bien documentado. Por ti. Por mí, Cristian, muchas gracias. Le agradezco, ¿cierto? Es cierto. Sus buenas palabras hacia mi persona. Bueno, y decía yo, no sé si la puedes cambiar la otra. Claro. Que lamentablemente la imagen, no sé si la puedes, a esa, donde aparece el piloto, le cae un rayo sobre la cabina. Sí, lamentablemente no se ve el rayo, pero perfectamente puede ser posible, ¿cierto? Algún tipo de fenómeno atmosférico, ya, imagínate que le caiga un rayo encima de la cabina, y la cabina es plástico esto. Claro. Que haga contacto, digamos, y ahí el piloto obviamente siente el golpe, el ruido, no sé, y tiende a agacharse. Y los otros son programas, digamos, que yo estoy hablando solamente del punto de vista del Pentágono, programas clasificados de los mismos Estados Unidos que obviamente no lo dan a conocer a todas las fuerzas aéreas, a todas las fuerzas armadas, y por lo tanto, a lo mejor ellos están viendo algún experimento, ¿cierto?, que no lo van a dar a conocer. Y dentro de esos proyectos están los famosos proyectos negros, ¿ya?, que son ocultar esa información. O sea, es decir, no todas las ramas de las Fuerzas Armadas tienen que saber lo que están haciendo, por ejemplo, en algún lugar, en algún hangar X en los Estados Unidos. Claro, y por lo tanto, muchos pilotos, o a lo mejor, según el Pentágono, estoy hablando solamente según el Pentágono, muchos de estos pilotos están confundiendo a lo mejor posiblemente programas secretos, ¿ya? Claro. Y que obviamente de Estados Unidos va a decir, no, nosotros no tenemos ningún conocimiento de nada, pero ahí viene el término de los proyectos negros. ¿Ustedes creen que tiene, Estados Unidos o Rusia, no sé, las potencias, material extraterrestre, restos de nave y eso, Miguel? Miguel. No, yo no creo en eso. O sea, yo creo que, como digo, o sea, estamos hablando de una inteligencia inalcanzable, yo creo, no dejaría ningún vestigio quizás de su pasar por acá. No tanto así como ver un platillo volador, ¿me entiendes? Avistamiento, claro que sí, se puede ser, pero dejar algún vestigio, dejar algo acá, personalmente no creo. ¿Y tú, profe Cristian, si fuera así, tú crees que hay algún material físico? Yo creo que no. Yo creo que es una evolución, ¿cierto?, de nuestro avance tecnológico. Hablamos de humanidad. Te recuerdo, por ejemplo, los alemanes. Claro. Los alemanes inventaron, ¿cierto?, las V1, las V2, ¿cierto? Desarrollaron el Horten. No sé si has escuchado hablar de esta avión ala voladora que teóricamente nunca voló, pero al parecer sí lo hizo, ¿ya? Y toda esta tecnología fue recuperada por los norteamericanos. Entonces, todo lo que tú estás viendo ahora, yo creo que es parte de la evolución, ¿cierto?, de esta tecnología que fueron, digamos, secuestradas, entre comillas, científicos también, acuérdate, de la antigua Alemania nazi. Y ahí hay una pregunta, ¿cierto?, porque eso es lo que ellos se preguntan, los norteamericanos, si realmente volvimos otra vez a la Guerra Fría, ¿ya? Sí. Si los rusos están haciendo algún tipo de tecnología que ellos no, sus fuerzas de inteligencia no han podido detectar, digamos, advertirle al gobierno, ¿cierto?, de turno, posiblemente, oye, ¿sabes que los rusos están haciendo esto? ¿Ya? O tienen este tipo de drones que nosotros no lo tenemos, ¿ya? Acuérdate, no sé si usted yo soy fanático de la tecnología militar, pido disculpas. Por favor. ¿Por qué? No, porque las armas siempre las ven de forma mal, pero yo creo que no es la culpa del arma, sino de la persona que la usa. No importa, amigo, imagínate que hay gente que le gusta a los comunistas.
Sí, Perdón, bueno, perdón. ese es otro punto. Yo tratamos siempre de ser imparciales, pero Si no te preocupes. Mira, por ejemplo, en la A veces década no de se los puede. 80, sí, a veces sí, se suele pasar. En la década de los 80, acuérdate, cuando estaba Rusia peleando en Afganistán, hubo un programa secreto, ¿cierto? No sé si ustedes lo habrán visto por ahí, es cosa de buscarlo en internet, de recuperaron, ¿cierto?, un helicóptero, se suponía que era el último, un helicóptero soviético de última generación, entre comillas, en los años 80, y los norteamericanos desarrollaron un programa tan grande, ¿cierto?, que este helicóptero cae, ¿cierto?, en un lugar ahí en Afganistán, y se hizo todo un proyecto, ¿cierto?, para recuperarlo y llevar esa tecnología a Estados Unidos para estudiarlo, ¿te fijas? Entonces yo creo que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día es producto, ¿cierto?, de esta, los ufólogos hablan de tecnología inversa, ¿ya? Es decir, recuperar un objeto y hacerlo algo inverso a nosotros. Yo creo que es más que nada una evolución. Es lo mismo que en el celular. Este aparato en menos de 10 años se desarrolló, ¿cierto?, un avance, digamos, de tener un aparato que era inalámbrico. Ahora se puede conectar a internet, puedo ver videos, puedo sacar fotos. O sea, prácticamente si tú vas a una tienda ya prácticamente no encuentras cámaras fotográficas esas chiquititas, digitales, sino que ahora, claro, si te quieres algo más profesional te compras una cámara de 800 lucas hacia arriba, pero comprarse una cámara pequeña, ¿para qué? Pues si tengo este aparato que tiene, wow, una cámara y me entra en el bolsillo, y se da cuenta que ando con una cámara, ¿ya? Puedo grabar en 4K, en HD, etcétera, etcétera. Y lo otro que dice ahí, ¿cierto?, que estamos viendo, entre comillas, otros, y ahí estaría dentro, según este informe, ¿cierto?, podría entrar que esa imagen que tú estás viendo ahí, esto ocurrió en Costa Rica, justamente un helicóptero que vamos a ver más adelante, similar a la imagen que grabó la Armada de Chile en el 2014, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, hay polémica, ¿cierto?, si realmente es un ovni, un helicóptero, etcétera. Y ahí tenemos las 4 más o menos conclusiones que llega este informe, que puede ser desperdicios espaciales, puede ser equipo de Estados Unidos, donde obviamente, no sé si ustedes, ven, ¿cierto?, la NASA y otros más son organismos independientes, no es necesario que yo te esté informando, mira, yo estoy investigando sobre propulsión X, y se lo voy a informar a todas las fuerzas más, no, son cosas que normalmente se hacen en secreto, para evitar, pienso yo, el tema de la filtración. Condiciones atmosféricas, perfectamente puede ser, o en este caso, y lo que más le preocupa, ¿cierto?, al Pentágono, y por lo cual lo recalca, ¿cierto?, en sus informes, es que sea algún tipo de tecnología extranjera. Y como último recurso, digamos, última explicación, ¿cierto?, a este tipo de fenómenos puede ser algo que no venga proveniente de la Tierra, sino que puede ser fuera, ¿ya? Y ese fuera puede ser, ¿cierto?, extraterrestre, o puede ser algún fenómeno que no lo hemos podido detectar. Yo he escuchado hablar años atrás, no sé si ustedes conocen a Rodrigo Fuenzalida. Claro. Este ufólogo que hay algunos que no lo quieren mucho, hay otros que sí, otros que, como todo, ¿cierto? Hay gente que te puede seguir y hay gente que no. Él hablaba de animales atmosféricos, que posiblemente hay un tipo de inteligencia, ¿cierto?, como insecto, hablemoslo así, no estoy hablando de que sea un insecto, pero similar a un insecto, ¿cierto?, que viven en esta atmósfera. Acuérdate que la atmósfera terrestre tiene como 5 o 6 capas, y en algunas de estas es imposible que la ciencia o científicos vayan ahí arriba a estudiarlo, entonces por lo tanto son algún tipo de inteligencia. Y lo otro, cierto, que no sé, pero a mí también me gusta harto, que sería, cierto, seres humanos, como decías muy bien delante Miguel, seres humanos venidos del futuro. Gente, imagínate, yo, profesor de historia, por ejemplo, me gustaría conocer lo que pasó, no sé, pues en la época de las cavernas, y tomo un grupo de alumnos, ¿cierto?, lo pongo dentro de este objeto y lo llevo a conocer los dinosaurios, por ejemplo. Claro. O a conocer la Revolución Francesa. Pero desde un punto de vista del lejano, digamos, observando. Déjame, profe, revisar el... Fernando, bienvenido. Jorge Loaiza, Beatriz Holguín, bienvenida, amiga. Beatriz, toca un tema aquí, porque estamos hablando de cómo si estamos preparados, ¿no? Dice, depende si somos comida o si vienen a sacar minerales los extraterrestres, que siempre se ha dicho, o se han visto extrayendo material mineral o vegetal o agua de repente. Y dice, estamos en la tercera dimensión. Hay un tema ahí que les quiero hacer una pregunta que con lo que nos comenta nuestra amiga Beatriz Holguín.
La tercera dimensión, yo he escuchado mucho, ella dice también tendríamos que vibrar todos iguales, como para compenetrarnos, para tener una comunión con estos seres, como una relación sana con esta. Pero ¿qué piensan ustedes el tema extraterrestre con el tema espiritual? Porque yo personalmente creo que tiene mucho que ver. No sé si qué piensas tú, Miguel, primero. Bueno, yo el tema espiritual obviamente que no creo absolutamente nada, pero sí creo en energía, que obviamente el cerebro refleja, crea energía, pero estoy hablando más del asunto biológico que del asunto espiritual. O sea, lo que dice esta niña ahí, vibrar a la misma intensidad que ellos, no creo. Claro. Creo que es posible a veces que se haya dicho esto de la telepatía. Yo creo que una vez hablé contigo, André, y te dije, la tecnología y la ciencia a lo mejor va a descubrir cosas que antes uno creía que eran espirituales o que venían de algún tipo de energía, digamos, de un dios, por decirlo así, y que se va a descubrir que es totalmente natural. Es como el profe que va a, digamos, a investigar lugares y quizás algún fantasma, así por decirlo de esa manera, o espíritu, quizás sea totalmente natural en muchos años más, y que se pueda estudiar. O sea, perdonen mi plano así, digamos, que sea tan plano, pero no creo en lo espiritual. Que se agradece porque eso más o menos. Uno debiera tener, a opinión propia, los pies sobre la tierra. Mira, estamos hablando del universo. Es bueno tener un sano, ¿cómo se dice? Un sano escepticismo. Exactamente. Ya sean, hay que partir de eso, yo creo. Ya sean funny, voy a cambiar ahí, se va a enojar Miguel, pero estos funny, o fenómenos paranormales. Te fijas, hay que tener un sano escepticismo. O sea, claro, yo no me cierro la posibilidad de que puedan venir de otros planetas, perfecto, pero las evidencias apuntan a que no hemos tenido contacto. Ahora, si tú me preguntas, oye, pero profesor o profe, ¿qué pasa con lo que estas figuras que aparecen en las cuevas de Tassili, estos seres extraños que tienen un casco, escafandra? Yo no sé lo que estaba viendo la gente hace 14.000 o 13.000 años atrás. Justamente estaba viendo esa reconocida. Sí. Yo no sé lo que estaba viendo esa gente. Los ovnis ahora, en la antigüedad. Sí, los antiguos, la teoría de los antiguos astronautas, los paleocontactos que se habla. Claro. Muchos investigadores. Palenque, el astronauta Palenque, creo. Y otros más, claro. Y otros más. En Japón también hay algunas figurillas que tienen cerca de 2.000 o 3.000 años y que tienen una especie de casco con especie como de escafandra, digamos. O sea, por ejemplo, en el caso de Tassili, siempre me gusta hablar de Tassili porque es muy interesante. Estamos hablando de personas de hace 12 o 11.000 años y todavía no conocían los zapatos o las vestimentas. Y son capaces de dibujar estos seres con botas. Cuando ellos nunca, se supone que el hombre primitivo, los artistas, digamos, a propósito, mis colegas de la antigüedad, ellos pintaban lo que observaban, ¿te fijas? Pintaban animales, ¿cierto? Seres humanos cazando, digamos, y según la teoría es que ellos hacían en la noche rituales, ¿cierto? Para, digamos, al otro día poder cazar estos animales, ¿cierto? Y llevar alimentos, ¿cierto? A la comunidad que se está, o a la creciente humanidad, ¿cierto? Que estaba creciendo, perdón, se está desarrollando. Ahora, si ellos observaban, ¿cierto? Y copiaban lo que veían, ¿de dónde sacaron la idea de zapatos? Cuando la humanidad todavía andaba a pies descalzos, ni siquiera inventaban la ropa, con suerte un par de harapos, ¿cierto? Para cubrirse. ¿Dónde sacaron eso? Si estamos hablando de gente imaginativa, wow, sí que tenían harta imaginación para imaginarse zapatos en el futuro, o ver estas personas con escafandra. Lo otro, no sé si has visto tú el gigante de Atacama. También. Este ser grande, ¿cierto? Que tienen como una especie de líneas. Según los expertos, digamos, y los arqueólogos, esos rayos, esas líneas son rayos de luz. O sea, es decir, este ser emanaba o expelía, ¿cierto? Algún tipo de luminosidad. ¿Qué es lo que estaban viendo nuestros ancestros? Muy buena pregunta. Juan Manuel dice la llamada Área 51 rusa. Creo que pueden tener el mismo peso que la de Estados Unidos. Y dice, el ovni estrellado en Siberia, el meteorito supuesto de Tunguska,
Ya sí, reconocido porque por los rusos que fue un ovni y no un meteorito. Siempre con Miguel hablamos de Tunguska. puede ser, ¿ah? Puede ser. Lo otro dice que si realmente fue un cometa, tuvimos la suerte que se desintegró, digamos, en la atmósfera y no Claro. hizo tierra, porque si no estaríamos en este momento, estaríamos la hora. Claro, la cuarta extinción, no sé cuántas extinciones ya han tenido la Tierra, ¿cierto? Ya no estaríamos hablando en este momento. Si no hubiese estallado, sea lo que sea, Claro. la alta atmósfera. Miguel. Acuérdate que en Inglaterra, creo que en Inglaterra salió en el diario que hubieron unos días en donde la noche, a las 12 o 1 de la noche, ¿cierto? De la madrugada, perdón, la gente se podía poner a leer el diario al lado de la ventana porque la luminosidad era tan fuerte todavía. Y Claro. ese es un fenómeno que hasta el día de hoy no se explican, digamos, de dónde venía esta gran luminosidad. Se le atribuye, ¿cierto?, al fenómeno de Tunguska. Exactamente. Tío Mimi. Sí, yo le iba a preguntar al profe, bueno, a ti también, si vieron a fines de los 70, von Däniken realizó el Recuerdo del Futuro, Correcto. en donde se veían las calaveras de cristal y todo lo que estaban hablando de antigüedad. Yo no he investigado más al respecto, pero ¿en qué quedó, digamos, no todo, pero la mayoría de esas investigaciones que hizo von Däniken? Lo que pasa es que von Däniken, dentro de la comunidad científica, digamos, hablándolo así, arqueólogos, antropólogos y otros más, no es muy bien considerado, ya, porque consideran que sus teorías son demasiado fantasiosas, ¿te fijas? No hay evidencias, ¿cierto? Okay. No sé si me explico, a ver, ¿cómo te puedo decir? No quiero que se me malinterprete, pero la comunidad científica no lo considera, ¿ya? Es muy fantasiosa, ¿cierto?, sus hipótesis o sus teorías con respecto a que venían seres de otras dimensiones, ¿cierto?, o quizás de otros lugares, a enseñarnos a nosotros, ¿cierto?, a la incipiente humanidad que estaba en ese tiempo a desarrollarse. Ahora, tú hablas de la calavera de cristal, todavía no hay una teoría o una teoría o una hipótesis, ¿cierto?, de cómo se hizo esa calavera. Lo mismo que en el caso de las pirámides u otras construcciones de la antigüedad. No sé si hay unas piedras que están, las no sé esferas, si ¿o no? Aparte, pero Las hay unas esferas. piedras enormes en la zona, no sé si de Siberia, en Rusia, ya, que pesan no sé cuántas toneladas y que ninguna maquinaria, en este momento, ninguna maquinaria moderna podría levantarlas, ya. Y no se sabe muy bien quiénes las construyeron porque son piedras, digamos, de no sé cuántas toneladas, que cortadas tan bien, ¿cierto?, en las laderas del cerro, que no tienen explicación cuál era el fin que tenían estas piedras, y por lo tanto, ¿cierto?, no se sabe tampoco cómo lo hacían para cortar, ¿cierto?, Claro. en línea recta. Lo mismo que en el caso, por ejemplo, de las murallas incas. No sé si tú fijas, las murallas incas hacen coincidir piedras cortadas de tal forma que da lo mismo, o sea, ya no es como un ladrillo, sino que si la piedra es redonda, la hacen coincidir igual y quedan tan bien selladas que si tú metes un papel, no entra. Y la misma técnica Uh-huh. se usaba, y la misma técnica, o sea, no similar, sino que la misma técnica está en las pirámides de Egipto. ¿Cómo traspasaron esa información desde Egipto a acá? América. Claro. Lo mismo que en el caso de todas las humanidades, no sé si, pero todas las civilizaciones, disculpa, han llegado a la misma producción, a la misma lógica, por decirlo así, de construir pirámides. Cuando los aztecas, los mayas, los incas y un sinnúmero de civilizaciones que han existido, se supone que nunca tuvieron contacto. Claro. Y cómo llegaron a esa misma conclusión de construir pirámides para sus dioses, ¿te fijas? Ustedes saben que las pirámides acá de Mesoamérica son escalonadas, las de Egipcio, ¿cierto?, son cortadas, etcétera, etcétera. Pero la idea, entre comillas, eso es lo que quería llegar, la idea de pirámide en casi todas las civilizaciones se ha desarrollado. Ahora, ¿cómo había una conexión antes? Y eso hay una de las teorías de justamente el History Channel, que habla, ¿cierto?, de los alienígenas ancestrales, que es el programa que tiene. Hablan justamente cómo yo puedo obtener el mismo conocimiento que tuvieron personas que viven al otro continente, miles de kilómetros de distancia, y construyeron, entre comillas, exactamente lo mismo. No igual, pero sí la idea de una pirámide, ¿te fijas? ¿Cómo? Sí. Y eso que todavía los arqueólogos no han encontrado, ¿cierto?, la conexión de cómo lo hicieron.
Oye, que está buena la conversación, ¿eh? Nos fuimos por varios lados. No, pero está muy buena porque este es como una raíz, un arbolito del misterio que tiene su núcleo como el tema central, pero van saliendo cosas muy interesantes. Es como es una reunión de amigos del misterio y empezamos a hablar de cosas y hacernos preguntas, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero es muy interesante eso. Yo, chiquillo, lo que les traje hoy día fue una cosa, digamos, de buscar información en distintos medios, ¿ya? Y presentárselo a ustedes. Por ejemplo, los famosos tic-tac, no sé si han escuchado hablar, no sé si lo puedes cambiar a la otra, por favor, Andrés. Bueno, esto ocurrió, no sé si lo puedes ampliar la imagen, porque es como un GIF, no sé si se aprecia ahí. Es un GIF. ¿Sí? Donde la Armada, ¿cierto? Durante varios días, cuando estuvieron haciendo, tienes que hacerlo, ampliarla, parece, ¿no? Sí. A ver si la puedes hacer ahí. La Armada, ahí está. La Armada durante varios días, ¿cierto? Estuvieron observando estos fenómenos, ¿cierto? En el agua, ¿cierto? Donde veían, ¿cierto? Burbujas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. No se podían explicar qué es lo que eran. Cambiar a la otra. Claro. En donde, ¿cierto? Vieron, ¿cierto? Cosas, donde se enviaron estos aviones, imagínate, mira, hacer tic-tac, más o menos con un F-18, y ahí viene el término, ¿cierto? El tic-tac. Claro. Estas cosas, igual que un dulce tic-tac. Donde lo que más le impresionó a los pilotos es que no tenían alas, no tenían cabinas, no se veía un sistema de propulsión. Eran capaces de, por ejemplo, voy a tomar mi mouse, permiso, de ir en una dirección y dejarse caer y caer por ejemplo, va cayendo y a un par de metros del mar frenar y seguir jugando. Claro. Cosa que los volvió completamente locos a los pilotos. No podían creer, ¿cierto?, lo que estaban viendo sus ojos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, algunas imágenes, ¿cierto?, que fueron captadas, ¿cierto?, a través de estas, imagínate, estos equipos de última generación. Y que, mira, fíjate que el aparatito ahí trata de enfocarlo, pero no puede, porque el aparato parece que se adelanta, se va adelante, para atrás. Sí. Entonces, como que juega con la cámara. Y eso es lo que más impresionó a los pilotos americanos. No sé si puedes cambiar la otra. Y ahí se ve, ¿cierto?, donde se ve ahí un poco el agua, ¿cierto?, de donde ahí va el piloto y estas cosas jugaban en el agua y ahí se ve una burbuja que no se sabe muy bien si había algo debajo, ¿ya? Cosa que esta cosa estaba, ¿cierto?, como custodiando algo. Da la impresión, de verdad que no sé si puedes la otra, por favor. Y ahí tenemos, ¿cierto?, estos aviones que fueron enviados inmediatamente a interceptar esto, que estaban saliendo los radares, ¿ya? Y se encontraron con la sorpresa varios testigos. No sé, ahí tenemos, ¿cierto?, uno de los testigos principales que grabó, digamos, el señor Flair, David se me olvida, Fravor, ¿ya? Él ha dado varias conferencias con respecto a este fenómeno. Él ya está retirado, ya no tiene ninguna obligación de guardar silencio. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el testimonio donde él, ¿cierto?, observa, ¿cierto?, estos fenómenos, donde, no sé si la otra se puede un poquito mejor, donde empieza a ver este juego de tic-tac, ¿ya? Cosa que un avión no lo puede hacer, ¿ya? Y esto los dejó perplejos. La otra, por favor, Andrés. Ya tenemos el tic-tac. Tú te fijas, no hay ningún sistema de propulsión, alas, no se ve cabina, no se ve ventanas. Es una locura esto, ¿eh? No se ve ¿cómo se llama? Como los aviones siempre arrojan, ¿cierto?, algo, ¿cierto?, del material que están quemando, combustión. Aquí tú no ves absolutamente nada. No sé si puedes ver la otra. Y ahí tenemos una representación más o menos artística, entre comillas, de estos fenómenos que esta gente vio y que hasta el día de hoy no hay una explicación oficial. Es como mi pastilla para la próstata. Algo parecido, ya, pero que está de varios metros. No sé si puede poner la otra imagen. De varios metros. Y ahí te fijo las escalas. Y ahí tenemos el piloto, abajito, chiquitito. Es fascinante porque nosotros lo vemos y cómo está construido esto y como tú dices, cómo se mueve, cuál es la energía. Desafía las leyes de la gravedad. Desafía las leyes de la física, de la aerodinámica nuestra. Tú eso los tiene todos vueltos locos, ¿te fijas? Y yo creo que muchas de estas cosas, por eso que no querían hablar, porque no tienen una explicación racional. Imagínate estas cosas, si fuera hostil, haría pedazos los aviones, si es que tiene algún tipo de no sé, pues, arma o algo. Claro. ¿Miguel? Perfectamente, sí. Andrés. Uh-huh.
escucha al profe como robot. ¿Sí? Esa es ¿La conexión? Hay una posesión satánica en este momento bajo el umbral. Me están saboteando. Mira, ahí tenemos un caso donde uno del año 64 en Socorro, perdón, en Estados Unidos, ¿ya? Y los famosos ovnis tic-tac. Hay una comparación, ¿te fijas? Y hay una pequeña similitud, ¿te fijas? Ahora, del 64, si estamos hablando de tecnología, al 2014 hay una especie de evolución, ¿te fijas? No sé si me entienden lo que yo quiero llegar. Sí. Pero al parecer, si estamos hablando de algún tipo de artefactos tecnológicos, el de Sonora, bueno, en este caso, el de Socorro, perdón, llegaba, ¿cierto?, a la, digamos, tierra, y el otro es un fenómeno que se da en el mar. Ahora, otros incidentes también que se han dado, ¿cierto?, y que supongo que la gran mayoría de las personas que están viendo en esto ya lo han visto, no sé si puedes cambiarlo, Andrés, tiene que ver, ¿cierto?, con estos orales explicaciones. Aquí, no sé si le puedes poner un poquito en presentación, para que veas un poco la dinámica, no sé si la puedes adelantar ahí, en donde donde se pretende, ¿cierto?, justificar la anterior. Se pretende justificar con los propulsores de un avión, ¿te fijas? Pero si tú te fijas, tú puedes ver el ala, en cambio en el otro. Buscando ahí una probable explicación, ¿cierto?, al fenómeno, pero claro, no lo hay, porque tú ves las alas, no sé si se aprecia. No, pues sí, ya. Y obviamente, ¿cierto?, hay pilotos que dicen no, lo que ustedes están tratando de hacer es algo que no, nada que ver. O sea, nosotros vimos algo extraño y no era porque imagínate, el gobierno de Estados Unidos gasta miles de millones de dólares, ¿cierto?, posiblemente en entrenar a estos pilotos, y ahí tenemos, ¿cierto?, uno de los que grabó estos fenómenos, y él ahora tiene un grupo de investigación, ¿cierto? Él formó un grupo de investigación con otros pilotos que han tenido experiencias similares, y tratar de buscar una explicación, ¿cierto?, a estos fenómenos, y ver, según siempre, ¿cierto?, desde un punto de vista americano, por decirlo así, de que no sea una amenaza para la seguridad nacional de ellos, en este caso de Estados Unidos. Claro. Oye, Juan Manuel se mandó un discurso acá, como él es malo para hablar. Ya, a ver qué dice. Y a ver. Bueno, no. Sí, un resumen. No, voy a leerlo primero porque no tiene muchas por favor. cosas. Bueno, después lo vemos. Caballero, les propongo lo siguiente, en virtud del tiempo de la batería de Miguel, porque Miguel tiene su ¿cuánto te queda? No, me queda 38. Ay. Mira, no sé si me dejaría mostrar un poquito más. Quiero dar a conocer algo con respecto, ¿cierto?, a las personas que quieran algún día, ¿cierto?, ver o buscar fenómenos. Bueno, ahí tenemos una de las pilotos que estuvo con el caballero, el primero que les mostré, uno de pelo canoso. Ahí tenemos uno de los tantos pilotos que también, ¿cierto?, ese día vieron este tipo de fenómenos. La otra, por favor. Ahí tenemos el que estuvo en el radar ese día cuando habló de una lluvia, así literalmente, una lluvia de objetos voladores, y está no sé si ustedes tienen la oportunidad algún día, o sea, de las personas que están viendo, de buscar en YouTube, ¿cierto?, no identificado, o es un programa que sale en el History Channel, y ahí aparece él hablando, ¿cierto?, que él le hablaba de una lluvia de objetos que arrojaban su radar de última generación. La otra, por favor. Qué bueno. Y ahí aparece, ahí no sé si... Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí tenemos uno de los tantos pilotos que de a poco han empezado, ¿cierto?, a hablar de que ellos han tenido, ¿cierto?, con visiones, ¿cierto?, y han visualizado cosas que lamentablemente ellos no lo pueden explicar. La otra, por favor. Y ahí tenemos, ¿cierto?, un informe que se entregó antes de que el Pentágono, ya habían informes de la Armada de Estados Unidos que estaban teniendo contactos con, si tú te fijas, un cuadrado volando dentro de un círculo. O sea, wow, ¿qué estamos viendo? Decían los pilotos. La otra, por favor. Y ahí tenemos, ¿cierto?, estos famosos F-18, que son la última, como se dice, chupada del mate que tienen los gringos, aunque tienen otros más, pero bueno, dentro del arsenal que tienen dentro de sus portaaviones. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que lamentablemente, no sé si la puedes ampliar. Y ahí se ve, ¿cierto?, esta cosa que pasa entre medio de estos dos aviones, y que obviamente los pilotos los dejó vueltos locos. Ahí la siguiente, la que viene ahí, esa.
Y que algo un cuadrado, ¿cierto?, encerrado en un círculo, pase entre medio de dos aviones, como vuelan, ¿cierto? Qué bueno. Y cómo lo hacen, ¿te fijas? Eso es lo que es la ¿Cómo lo explicación. ¿Y quién lo hace? Desafían todas las leyes que nosotros... Y la siguiente, por favor. Ya tenemos a Luis Elizondo, que hizo famoso estos tipos de casos, ¿cierto? Él, hasta el día de hoy sigue hablando, aunque mucha gente ya... investigadores no le creen, pero yo creo que Luis Elizondo ha sido un pilar fundamental, ¿cierto?, para esta, entre comillas, liberación de información, y él mismo ha dicho, mira, hay muchas cosas que lamentablemente yo sé que me renuncié a los organismos de defensa, pero tengo un contrato, aunque yo estoy retirado, pero hay ciertas cosas que no puedo hablar. Claro. Ya, yo he visto cosas. Y ahí tenemos Christopher Mellon, que fue un ex subsecretario, ¿cierto?, de defensa, que también ha estado ahí certificado bajito, dice, él estuvo presente en un congreso hace un par de meses atrás, o semanas atrás, perdón, en no sé si me recuerdo, en Barcelona, me parece mucho, ya, donde él, ¿cierto?, se le hizo una entrevista y él habla, ¿cierto?, y también lo mismo que Elizondo, no puede hablar mucho, ya, no sé si será una estrategia que ellos tienen, no sé. Y lo otro, ¿cierto?, algunos rasgos que sería interesante con las personas que algún día hagan alguna vigilia, según Luis Elizondo, tenemos 5 rasgos que se pueden apreciar dentro de estos fenómenos aéreos. El primero, ¿cierto?, elevación antigravedad, es decir, que este aparato va así y de repente se deja caer y claro, se estaciona a un par de metros del suelo sin chocar, ¿ya? También aceleración repentina e instantánea, cosa que si un piloto está dentro de estos fenómenos aéreos, yo creo que los matáis. Exacto. 5, 6, 7 G o hasta 9 que se ha detectado, es decir, el piloto que va adentro, tú lo matas, ¿ya? También velocidades hipersónicas, sin firmas visibles. ¿Qué quiere decir? Que no dejan el rastro, así como los aviones que dejan, ¿cierto?, la estela. Estas cosas no dejan ningún tipo de estela, nada que me pueda decir, mira, esta cosa funciona con algún sistema de propulsión que genera una gran cantidad de calor, como en el caso de los motores, ¿cierto?, que generan todos los aviones que nosotros conocemos. Y eso, por ejemplo, y pasando así a otra cosa, lo que los Horten, por ejemplo, los hermanos Horten, cuando inventaron las alas voladoras, trataban de eliminar, ¿cierto?, el calor que producían los motores a reacción. Acuérdate que estábamos en pañales en ese tiempo todavía con el tema de los motores a reacción, sí, y trataron de buscar una forma, ¿cierto?, de bajar el perfil calórico para que no fuera detectado por los radares americanos o, digamos, ingleses. Cosa que lo más probable que, si esa tecnología la tomaron los norteamericanos, se la llevaron a Estados Unidos, la pudieron desarrollar, lo más probable que ya posiblemente la han podido, ¿cierto?, superar eso. No sé si me explico. Ahí aparecen los F-117, estas alas voladoras que aparecieron por primera vez en la guerra de Irak. Cosa que, en un principio, yo pienso que mucha de la gente que vio a ovnis triangulares en los cielos de Estados Unidos, lo más probable que han sido ensayos de estos aviones. También baja observabilidad o encubrimiento, es decir que, por ejemplo, en el ovni que se vio en 2014 de la Armada, si no fuera porque se podía ver en infrarrojo, a simple vista tú no lo veías. Pero cuando tú cambias, por eso que muchos, digamos, grupos que salen o hacen vigilias utilizan los visores nocturnos, el espectro infrarrojo, ahí tú los ves. Pero a simple vista, o como se dice vulgarmente, a ojos desnudos, tú no los puedes ver, ¿ya? Y hoy en día se está ocupando mucho, y he visto muchos grupos extranjeros también que están utilizando no solamente el infrarrojo, sino que también visores de temperatura, con, digamos, visor claro, que mide la temperatura, y ahí empiezan a detectar cosas que a simple vista no lo ves. Y lo último, que sería cierto, de los viajes transmedios, es decir, que estas cosas pueden ingresar al mar y salir del mar, navegar a una velocidad impresionante que ni un submarino de los más modernos ha podido hacerlo, y estas cosas lo hacen. Y esos serían, según Luis Elizondo, los 5 rasgos observables. Que él, acuérdate que él estuvo en el AATIP investigando, y eso fue las conclusiones que ellos llegaron, y esos son los rasgos que teóricamente uno podría, dentro de los 5, lo que tú podrías observar dentro de un fenómeno aéreo anómalo. Claro. Muy interesante lo que dice. Yo he escuchado a Elizondo también, y en alguna entrevista. Una pregunta como para ir cerrando, caballeros. Sí. La primera parte de esta reunión del misterio extraterrestre. ¿Ustedes creen en el contacto extraterrestre del tercer tipo, del cuarto tipo, del quinto, del noveno, no sé?
Yo sé que Miguel es un poco, no es un poco, es muy escéptico con los contactados, con los, entre comillas, contactados. Pero primero Miguel, ¿tú crees que se podría dar el contacto extraterrestre, de que extraterrestres lleguen a la Tierra, al planeta, y se lleven a una persona, le muestren su vida extraterrestre y todo, la tecnología, lo espiritual, lo mental y todo, y después lo devuelvan? ¿Tú crees en eso, Miguel? No, te lo voy a graficar de esta manera. Yo no le comunicaría nada a una cucaracha para que esa cucaracha le comunique a otra. O sea, perdón perdona la comunidad de las entiendo cucarachas. yo que exactamente, gracias, profe. Entiendo de que unas entidades superiores, digamos, en todo sentido, nunca he creído en los contactados y nunca voy a creer tampoco que esa inteligencia superior se contacte con alguien. Yo creo que tienen métodos más, digamos, que uno no conoce, por supuesto, y que a lo mejor entiende más que nada en la imaginación o en la ciencia ficción. Pero no creo absolutamente nada en los contactados, y que se hagan experimentos podría ser en un principio, pero ya creo que no. ¿Y tú, Cristian? Perdón la analogía, profe. No te preocupes, nunca me he considerado cucaracha tampoco, así que me tengo pero yo lo hablo en ese sentido, así como no, sí te entiendo. Sí, puede ser, o sea, a ver, el tema de los contactados es bien complicado, porque Sí, yo he escuchado testimonios de personas así cercanas a mí. El otro día, por ejemplo, en una actividad del colegio, una persona que trabaja ahí en el colegio me habló. Profe, yo sé que a usted le gusta, me dijo, los temas estos, y le voy a contar algo que, bueno, nunca se lo he contado a nadie, solamente a mis papás, me dijo, ya una persona adulta, digamos, en otras palabras, y me dice, sabe que yo cuando niño tuve una experiencia, al parecer, con algunos de estos fenómenos aéreos anómalos, me dijo, y vi cosas en el sentido de vida. Ahora, mi duda siempre ha sido, dice, si realmente estaba soñando, aunque yo estoy convencido y estoy seguro que yo con el brillo que había dentro de mi pieza, vi seres frente a mi cama. Yo porque tiene una formación evangélica. Él profesa, digamos, la religión evangélica, y obviamente este tipo de cosas no está dentro de de que ellos tengan que creer estas cosas. Y él dice que él se tapa, ve estas cosas, porque dice que estaba hacia la pared durmiendo y ve un brillo, ¿cierto? Muy, muy fuerte, una luz que estaba dentro de la pieza, y despierta, y ve estas cosas altas, no las distingue muy bien, pero sabía que eran presencias, y se asusta, y se tapa y empieza a orar, me dice. Claro. Y al orar se queda dormido, y bueno, al otro día aparece y despierta, y obviamente ya no están. Pero hay algo ahí. Eso es lo interesante de este fenómeno. Hay cosas que te hacen decir, mira, no, para mí que no, pero hay otras personas que tú crees, o sea, que tú sabes que no te van a mentir, y te llegan con este tipo de relatos. Yo creo que, como dice muy bien Bud Happin y otros más que han investigado esto, hay algo ahí extraño, que está tomando contacto con algunos, no con todos, pero con algunas personas, ¿cierto? Tienen este tipo de contacto. Ahora, lamentablemente, el fenómeno de los contactados, ¿cierto?, se ha asociado por varios personajes que nosotros conocemos. Lamentablemente. Pero se ha ensuciado mucho el tema. Mira, Juan Manuel dice, ¿ustedes creen que los alienígenas están infiltrados en la sociedad en breve, Miguel? No. No, pero ¿por qué no? No, no. Miguel, no, por lo que dije anteriormente, Miguel, o sea, ¿crees en algo? No. Yo creo que los extraterrestres, perdón, ¿sí? No te digo ese tono de broma, así que ¿crees en algo, Miguel? No. No, sí, yo creo que existe la vida extraterrestre, así, tal cual, sí. Pero insisto en lo mismo, yo creo que el extraterrestre está, digamos, metido en cosas más importantes que contactarse con
seres humanos, o sea, o meterse entre medio de la sociedad. O sea, es que yo estoy pensando un poco más, como te dije, en la ciencia ficción, en cosas que aún no se han inventado, que a lo mejor, lo mismo que decía el profe, que van a velocidades 5G, 4G, 9G, creo que por muy extraterrestres que sean, son entidades biológicas, y yo creo que a ese tipo de velocidades, yo creo que estas naves no son tripuladas, yo creo que son en forma remota, quizás los mandan como unos drones, en esa forma. Pero, es mi forma de pensar, en realidad. ¿De dónde? Claro, yo, mira, justamente quería llegar a ese punto, Miguel. Lo interesante es que si hablamos de drones, en este caso, si algún tipo de drones, no estoy diciendo que sean hechos acá en la Tierra, por la velocidad y los movimientos que hacen, ¿quién los comanda? ¿De dónde viene la señal, digamos? No, ¿Sabes ¿de dónde? Profe, no, yo creo que los comanda una inteligencia extraterrestre. Lo que no creo es que esas naves estén tripuladas. Es lo que no creo. Sí te entiendo perfectamente. Eso. Sí, yo también he escuchado esa teoría. Sí. Ahora sí, claro. Respondiendo a la pregunta de Andrés, si están infiltrados, yo creo que no. O sea, no hay evidencia. Si tú me hablas, por ejemplo, no, es que hay una teoría de la conspiración, etcétera, pero no hay evidencias que me demuestren que sí hay algo, que en el sentido de que sí estamos siendo intervenidos, o que nuestros gobernantes, o que la reina Isabel era reptiliana. Demuéstrenme el cadáver, ¿cierto? Y ábranlo y me digan, mira. No, dejen a la pobre veterana de que pasear, la han paseado como un mes, por Dios. Pero no sé si me entiende el punto. Sí, perfecto. He visto varios videos donde muestran el ojo aquí y el ojo se mueve. No, pero por favor. Es como los ovnis del Chapulín Colorado. Claro, porque tú ves el ovni recortado. Claro. Que viene bajando así. ¿cachai? Oye, quiero mandarle un saludo a Laura Sony, que nos escribió en evox.com. Dice, saludo a la Trinidad del Misterio. Qué bien suena. Me pareció un programa muy interesante a pesar de tratar un crimen realmente espantoso, lo que hicimos con mi hermana Miguel de Carmen, de acá de Chile. Sí, escuché ese. Sí. Claro. Sí, la descripción de los bueno. hechos me dejó mal cuerpo, dice ella. Supongo que es de España por como escribe. Sí. La realidad supera más que la ficción. Por lo que Siempre. probablemente no me voy a atrever a ver los mencionados episodios del programa. Por cierto, este fin de semana he visto la película ¿Quién puede matar a un niño? La trama está basada en un libro, según creo, pero trata de un tema realmente terrorífico como lo son los niños asesinos. No quisiera desvelar mucho el trama, pero definitivamente tienen que echarle un ojo para ver si pueden hacer un programa con ese Wow. Chicho Ibáñez Serrador. Claro. Ya no lo conozco. Claro. He escuchado hablar de niños asesinos que no tienen ningún remordimiento por nada. Wow. Claro, sí. Sí. Sí, o sea, ellos hablan. Sí. Me pareció. Como niños, ¿no? Sí, me pareció que Miguel iba. Sí. Es extraordinaria esa película. No la he visto. Es muy buena. La voy a buscar. Es muy buena, sí. Está en YouTube. Mira, qué buena. Ya, si después me pueden compartir por WhatsApp el nombre. Es una mirada. Sí, estuve viendo un poco la serie de Netflix, Dahmer, ¿con el apellido que dicen? Jeffrey Dahmer, sí. Oh, wow. Jeffrey Dahmer, sí. Sí, todo el mundo aquí, por lo menos el acá. El carnicero de Milwaukee. Claro, todo el mundo aquí anda hablando, por lo menos en mi trabajo, los colegas parece que están viendo esta serie. Sí. Y he escuchado, pero no, he visto un capítulo. Es terrible. No, fulano, wow. Sí. No tenía, parece, ¿cómo se dice? Bueno, como todos los asesinos en serie no tienen esa partecita del cerebro que la tienen desconectada. Se les traía Sí. Bueno, caballeros, como el material, mira, imagínate, quedamos ¿dónde, Prefo? En el archivo número 2, en la lámina número 31, y nos queda mucho material. Lo que pasa es que después yo, les puse algo interesante que ojalá, no sé, pues si lo podemos tomar o hacer uno, tiene que ver con los efectos que tienen estos objetos sobre el cuerpo humano. Ya, eso, mucha gente que habla de contacto y hablan de, por ejemplo, de vigilia, etcétera,
no lo consideran. No estoy asustando, por favor, no es mi intención decir no vayan a vigilias, no. Lo que yo quiero decir es que hay que tener cuidado a un fenómeno que no lo podemos nosotros todavía explicar, ¿ya? Lo mismo que en el caso de los temas paranormales, yo voy con mucho cuidado, ¿cierto?, a ciertos lugares, porque todavía no estoy seguro, ¿cierto?, de que sea bueno o no tratar, ¿cierto?, de contactarse con estas cosas, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto?, es que, como les decía yo, imagínate que el Pentágono advierte a sus pilotos o a su gente que está en el área militar que tengan cuidado con acercarse a este tipo de cosas, porque al parecer, y ahí lo vamos a analizar después, no sé, en un futuro programa, ahí Andrés mira a decir cuándo, provocan algún daño físico a las personas, ya sea a nivel cerebral, físico, etcétera, etcétera. Y hay que tener considerado, aunque muchos dicen, no, que estos informes del Pentágono hablan para que asustar a la gente, tal vez no es así. Tal vez no es así. Hay que darle, cierto, como dicen por ahí, en derecho, la duda razonable. Puede que sí, realmente puede provocar algún tipo de fenómeno. Y hay por ahí, les puse un caso del año 70 y algo en Brasil, del fenómeno de la Operación Plato y el chupa chupa, que ahí después lo vamos a explicar por qué se llama chupa chupa. Sí, en Brasil y algo que realmente es un caso en Brasil que todavía hasta el día de hoy las autoridades no lo quieren dar a conocer. O sea, se ha pedido varias veces, igual que en Chile, hay una libertad de información, y en Brasil no quiere, la Fuerza Aérea principalmente, no quiere dar a conocer esos documentos. Hay algo ahí que pasó y que al parecer produjo mucho miedo a la población, y al parecer no quieren las autoridades que se sepa mucho con respecto, porque la Fuerza Aérea tuvo contacto con estas luces extrañas, y imagínate, tuvo contacto y prácticamente al otro día se armaron carpas, desarmaron todo, se fueron. Inmediatamente la Fuerza Aérea dijo, ya, chao, se terminó la Operación Plato y nos vamos. Algo pasó que hizo que imagínate, la Fuerza Aérea se retirara del lugar. Exactamente. Y así, automáticamente. Bueno, caballeros del misterio, gracias Miguel por estar ahí. Estoy viendo algunos comentarios. Y gracias Cristian por el tiempo. Vamos a agendar una segunda parte. Claro. Una segunda parte de paz y prosperidad. Y espero tener en cuerpo y alma, Miguel, más cuerpo que alma. La próxima edición, como vamos a dejar aquí con una marcación para dejar. Bueno. Es que está muy bueno el trabajo, Cristian, muy bueno el trabajo, muy serio, como siempre decimos, y le agradecemos a CIFAP y a ti de la seriedad y el profesionalismo que le ponen al asunto del misterio, sea paranormal, extraterrestre y todo. Porque como decíamos al principio, ¿por qué no se toma en serio este tema de la noticia extraterrestre por los noticiarios? Pero bueno, quedan millones de preguntas por hacernos. Exacto. Hay algo ahí. Cristian Sepúlveda de Temuco. Hay que hacer una segunda parte. Exactamente. Sí. Voy a analizar los efectos adversos. Bueno, les dejo el micrófono para que No, profe, yo tengo perdón, yo tengo muchas preguntas, pero en la otra parte, por ejemplo, los ovnis, digamos, en el mar, el Triángulo de las Bermudas, películas que se hicieron al respecto, de repente dicen que el mar es el menos explorado, explora más el espacio que el mismo mar acá en la Tierra. Yo también cosas que vio James Cameron cuando bajó a la... Sí. Claro. Sí. ¿Por qué queremos explorar? Sí, perdona, cuando bajó a la fosa de las Marianas y todo eso. Sí. ¿Por qué queremos explorar otros mundos que no conocemos muy bien y no queremos explorar bueno, dicen que por las condiciones adversas que hay en el mar y en el espacio también son condiciones adversas. Pero ¿por qué nos tenemos que ir afuera? ¿Por qué no terminamos de investigar acá para después recién salir afuera? Eso siempre me he preguntado, lo mismo que tú te estás preguntando, Miguel. ¿Por qué tenemos que ir afuera cuando aquí en el mar, por ejemplo, un granito de arena es lo que hemos investigado con respecto al mar?
Exactamente. Exacto. Bueno, quedan interrogantes y misterios Sí. para la Claro. persona. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos en la Muchas gracias segunda también por la parte. invitación. Pónganle Gracias. me gusta, suscríbanse, porque eso les va a hacer bajar de peso. Y les va a abrir... hay que El vender tercer ojo. de alguna forma el Les va a abrir el podcast, tercer ojo. el tercer ojo. Gracias, amigos Cristian y Miguel. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, chiquillos. Gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, que estén bien. Esto fue Un podcast. abrazo, profe. Un abrazo, Andrés. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Esto fue podcast Bajo el Umbral.